Modos, chicos, chicas, reyes, reinas, bienvenidos a un nuevo video del canal. Hoy continuamos donde dejamos el episodio anterior, que estábamos probando la invocación de los sabios. Estábamos haciendo el tutorial ahora y tuve que dejarlo en mitad del tutorial porque era muy largo y llevamos ya 25 minutos. Y luego encima, después del tutorial, me imagino que habrá una charla que ya hará que el vídeo dure 35 o 40 minutos. Entonces pues lo continuamos hoy. Si no lo habéis visto, pues supongo que os lo habré dejado en la descripción el anterior vídeo, ¿vale? Continuamos con el tutorial. Ahora nos van a enseñar a usar las armas. Ya aprendimos a usar los personajes, ahora las armas. Vamos a aprender a utilizar otros tipos de cartas que no son personajes. These cards are all known as action cards. Each time a match starts, you have to draw 5 action cards to form your starting hand. Vale. Joder. Fase de lanzamiento, vale. Cada fase había... Hostia, la mierda de dados, chaval. Uh-oh. Looks like we don't have any elemental dice we can spend to make an attack. Pues nada, los cambiamos. Podríamos hacer un reroll de dados una vez por turno. No, y fatal otra vez, tío. Fatal otra vez. Seriously? We still don't have any usable dice even after that reroll? Paimon. Well, never mind. Even in cases like this, we can still attack. We just need to put the action cards in our hand to good use. Don't underestimate action cards. They can grant all kinds of support and buffs to your active character. Take this one, for example. Vale, España tu mano. Selecciona el arma de hierro esta. So playing this action card will require 2 of these. See the symbol? Yeah, that means you'll need to play elemental dice of the same type. Some other cards will cost you these instead. The cost requirements for these are much more lenient. You can spend any kind of elemental dice. Vale, es decir, que los que aparecen en blanco significa que tienen que ser del mismo tipo. Y si aparece en negro les da exactamente igual. We'll cross that bridge when we get there, though. For now, just play this action card. Vale, pues venga. La arrastro. Necesitas dar 2 personajes del mismo tipo. Bueno, los geo. Ah, perdón, y todas seleccionadas. ¿Y qué hace? So, playing an action card from your hand is a form of fast action. Fast actions do not end your current turn. Vale. Menos mal, algo que no te cuesta turno. Simply put, you can continue to act even after playing an action card. Well then, you have your blade. Time to test it out. But wait, D-Luke's elemental skill costs 3 pyro dice, and right now, we don't even have 1. Well, not a problem. This is where we can use a more advanced mechanic known as elemental tuning. By discarding 1 card from your hand, you can convert 1 elemental die into the element of your current active character. And this card isn't useful right now, so we might as well use it for elemental tuning. Vale. Pues venga. Convertimos. Sometimes you won't be able to perform any actions you want to because you didn't roll the elemental dice you wanted. Oh, what ingenious invocation, TCG. Keeping up a constant flow of combat is much more important than the number of cards you have. In this case, well, let's just take all these useless cards and use them for elemental tuning. Just like playing cards from your hand, elemental tuning is a fast action. Come on, hurry up! Use elemental tuning to get yourself 3 pyro dice. Vale, se trata de una todo por culo. Pues venga. Convertimos. ¿Y cómo saben que quiero convertirlo? Es decir, yo me imagino que tendré que cambiarlo yo, ¿no? Vale, en este caso lo van a hacer ellos. Well, would you look at that? Finally, we now have enough elemental dice to use Searing Onslaught. Vale. Because you have the White Iron Greatsword equipped, Searing Onslaught will deal 1 extra damage! What? Pues venga, dale. Vale, la carta de Pokémon me imagino que sea para revivir a un personaje, ¿no? Siguiente duelo. Prueba final. Madre Dios. Now comes the final part! Yeah! In a real match, you can make adjustments to your initial hand. At this time, we can select any number of cards in our hand to shuffle back into the draw pile, and then draw the same number of new cards. What?
Vale, y tengo que cambiar estas dos porque no nos sirven, ¿no? Hombre, a mí el pollo me interesaba, ¿eh? Tiene pinta de que te cura el personaje. Once you have confirmed any adjustments you wish to make to your starting hand, both players have to select their starting active Joder, su character puta at the madre. same time. Oh boy, this one's a real doozy. We gotta take it out pronto. Let's see how you do this time. Remember, start by selecting your initial starting character. Vale. Vamos a elegir acá a ella para meterle crío y después sacar a Diluc. This will be interesting. Para ese lanzamiento. Vale, pues un poco otro. Vamos, mira, ya me dejan jugar un poquito más solo. Eso me gusta. Madre de Dios. Mira, bueno, tenemos Pyro y crío tenemos uno. Hey, look at you! You sure are getting the hang of these roles. Now let me teach you one last trick. You can preview your opponent's actions. I mean, that is to say, you can read their intent. Ver las intenciones del rival. Check it out. So here's where you can see all your opponent's intentions for this round. All your opponent's intended actions for the round will be listed here in order. Reference this to come up with effective countermeasures and easily defeat your opponents. Well then, that's the end of the tutorial. Menos mal, You're on macho. your own from here. May victory be Los yours. tutoriales siempre son muy aburridos, tío. Pero de cualquier juego, ¿eh? O sea, no solo de este. Vale, a ver, no tenemos crío, ¿vale? Entonces, ¿esta carta de qué sirve? Cuando el personaje se usa una habilidad accidental o se equipa un talento, gasta un punto de dado menos una vez. Ojo, no está mal. Y eso que al final gasta dos dados elementales para convertirlos en omnidados. Pues mira, y esa está de puta madre, ¿no? Porque cambio estas dos. ¿Qué acabo de hacer? Perfecto, de puta madre. Ahora atacamos con Kaella y podemos usar este. Y luego con Diluc podemos usar 3 dados de estos normales. Pues venga. Wow, espectacular. Vale, me he quitado 2 de vida. No pasa nada. Sacamos ahora a Diluc. Tenemos que usar este, por ejemplo, ¿no? Que no nos sirve para nada. Let's finish this swiftly. Turno del rival. Ojo, hay cada opción de turno, no tiene nada, cabrón. Vale, cuando el personaje... Ya, pero esto no me sirve tonto, ¿no? +1, pues venga, para adentro que te vas. Ay, no, terrible, terrible. Vale, no, olvidadlo. Y claro, tú es lo mismo. Vale, pues... Nada, pues utilizamos un ataque normal de esto. Le damos con Diluc y unos 5 de vida. Ahora puedes realizar acciones. No, yo quiero ya fin de turno. Ahora va a empezar él porque ha declarado el fin de turno primero. Pero no pasa nada. Wait. There's one more thing I almost forgot. Every time you hit an end phase, you get to draw 2 cards from your action cards pile. Vale. Remember, you have to make use of both your elemental dice and your action cards to win. Ok, estas no me deja cambiarlas. Pase lanzamiento. Bueno, me no tiene bien, ¿no? O sea, hay mucho crío. Si acaso voy a intentar cambiar esta. Sí, ¿no? A ver si nos puede tocar otro de Pyro, perfecto. Me sirve. Turno del rival. 3 de vida, no está mal. Tu turno. Vale. ¿Qué podemos hacer? Yo creo que si le añado otra más de este, yo creo que lo mato, ¿eh? Sí. Vale, usar carta. Voy a gastar los 2 de crío porque no voy a usar la Kaella. Y ahora con Diluc, de hecho podría meterle también... ¿Le puedo meter otra si quisiera? Sí, pues voy a gastar todo lo de... Kaella porque voy a matarlo de este turno. Y ahora utilizo esto. Menos 4 de vida y muerto. Nah, no sé yo, ¿no? Yu-Gi-Oh! Sí, parece Yu-Gi-Oh! Salir de desafío, vale, pues ya hemos terminado.
Y no es un juego de cartas muy emocionante, vale. O sea, bueno, ¿me estás explicando otra vez lo que acabo de vivir o qué, tío? Voy a saltarlo porque, a ver, lo acabamos de jugar. Alright, cool. Ah, Those bueno, are the no, basics. te lo dejan ahí Did you para get all que, that? si se te olvida, que lo vuelvas a mirar. What we just played was an adventure challenge designed specially for new players. Genius Invocation TCG can be played in duel mode, where each player brings 3 character cards, or in adventure challenge mode, with a fixed deck for each challenge. But the rules are all the same. As long as you understand the basics, then you should be able to take on any of those rowdy booze hounds. Although I feel there are still many details to grasp, I think I understand the basic premise of the game now. That was quite the detailed explanation. I didn't know the Cat's Tail's famous mixologist had such an eclectic skill set. What? Oh, when did you get here? I stepped in while you were in the middle of your explanation. I hope I didn't dampen Qué the mentira. mood. Viene a espiar la competencia, porque este tío también tiene una caverna. You snuck in without making a sound. Anyway, what are you doing here? The Cat's Tail is a player in Mondstadt's alcohol industry. Naturally, you have some collaboration with my winery. I'm here today to discuss a few items of business with Margaret. Too bad she just left. But if you head off right now, you might still catch up with her. Never mind, it's nothing urgent. In fact, I think I'm now more interested in this card that you're using to teach Es them la the tuya. game. Wait, this card? It's Diluc's character card! Pues sale guapo, Although I have some degree of experience with Genius Invocation TCG, seeing this particular card is a first for me. A customer left it behind a few days ago, but he wasn't even playing the game while he was here. Oh? And what sort of a customer was he? He wasn't wearing an eye patch, okay? He had a light complexion and a super serious look on his face. He wasn't much of a talker and looked like he was just drinking his worries away. Never seen him around here Ah, before. bueno, pues menos mal. Pensaba que iba a ser Caella. Eye patch, you say? Gah! I was trying to give the opposite description, but I just ended up giving it away. Sorry, guard captain. Don't worry. Somehow, I don't think he'll be giving you any trouble over it. So, what about the Diluc character card? I don't mind. It's just a card with my image on it. I didn't expect Diluc to be familiar with Genius Invocation TCG. The game has been catching on lately. It's hard to go anywhere without hearing it mentioned. Every now and then, I'll sit down and play a game with the customers in Angel's Share. Te desafía un duelo. I was hoping we could play a game, but this issue of someone leaving a character card with my image of the Cat's Tail is very intriguing. It's getting late, and someone has some explaining to do. We'll have to have that duel another time. Good. Then I'll take my leave. Va a ir a matar a Caella. You know where the door is. Don't let the door hit you where Lord Barbados split Me you. encanta cuando cuando en la traducción hay tan solo una frase, pero ya ha dicho 2 o 3. Uh-oh. Guard captain. I hope Kaya will be alright. Well, now that we are familiar with the rules, why don't we try playing a game of Genius Invocation Pero ¿y cómo TCG? consigo cartas? Ooh, 2 new players having their first ever duel. This sounds like fun. But in order to play an official duel, you need to have 3 character Ahora yo solo tengo cards. 2. Remember, a complete deck has to have 3 character cards and 30 action Y cards. 30 cartas de Got it? acción. Then, let's use my cards. These were mixed in with all the others I had received. And I didn't know what they were for at first. But now that we've learned the rules, I can see that this one must be the Sucrose character card. Now,
It looks like we each have the Kaya, Diluc, and Sucro's character cards. So why don't we have our first duel? Bueno, Alright, let's duel. pues venga. En las mismas reglas, ¿no? Venga. ¡Ojo! ¡Qué guapos tengo estas cartas! Es que no sé para qué sirven, entonces pues... Cuando llevas a cabo una acción de cambio de personaje, gasta un dado elemental menos. Ah, o sea que al cambiar al personaje no necesito cambiar por lo dado, ¿no? Pues bueno, no me sirve para mucho, la verdad. A ver, esto básica. Cuando el personaje se usa una habilidad, se equipa un talento. Gasta un dado de ánimo menos una vez por ronda. Cada personaje se puede llevar un artefacto. Bueno, lo voy a dejar. Cada personaje... Es que esto no me sirve. Este no me sirve, por ejemplo, para nada porque no tengo ningún personaje hidro. La próxima vez que cambies de personaje, dicho cambio se considerará una acción rápida. Uy, va, está muy bien. Transferir una carta de equipamiento de artefacto equipada en alguno de tus personajes de otro personaje. No sé. Confirmar. Voy a cambiar estos dos. ¡Ojo! ¡Qué guapa esa carta! Unlike the adventure challenge you tried previously, duels are true tests of strength between two players. In a duel, your opponent can also use action cards, and they'll also be able to grab new cards during an end phase. At the same time, your opponent must also spend elemental dice to take actions, so you'll be unable to view their intent. Are you ready? It's time for some exhilarating fights to the bitter end. ¡Miausa! Pues venga. Yo voy a empezar con Kaella, va. Porque esta, creación de efecto, creación... Claro, ¿esto de qué me sirve? Inflige un punto de daño y invoca un espíritu de viento. Bueno, voy a dejar esta para después. Vamos a sacar a Kaella. Ojo, ya se saca a sí misma. Vale, fase de empezar. Vaya mierda de dados. Voy a cambiar todos. A ver qué toca ahora. Joder. Bueno, menos mal que hemos empezado con Kaella. Vale, vamos a mirar qué cartas tenemos. ¿Esto para qué sirve? Transfiere una carta de equipamiento de arma, no. ¿Y esa qué es? Transfiere un punto de energía. ¡Hola! De hasta 2 personajes entre reserva tu personaje. Ah, pero claro. Bueno, vale, no está mal. Yo creo que voy a empezar atacando normal, ¿eh? Sí, voy a empezar atacando normal. A ver, crack. Turno del rival. Hoy va. Hoy va. Pero bueno. Pero no está mal. Ah, y me cambia de personaje. Oye, pues muchas gracias. Iba a utilizar yo una carta, pero joder, si me lo haces tú. Bueno, de hecho no, me viene mal porque no tengo ninguna carta así espectacular. ¿Tú qué haces? Transfiere una carta de evento. ¿Cuánto necesito para hacer ataque de deal? Claro. Y esto mete... No, daño físico. Joder, pues está complicado el juego este de los cojones, Y claro, no tengo ninguna carta. Transfiere una carta de equipamiento de artefacto. Transfiere una carta de evento... No, esto hace lo mismo. Tú la persona vez que cambies de personaje he dicho que no. Joder, tío, qué puta mierda de todo. Pues venga, vamos a intentar cambiar. Convertir. Y convertir, claro. Tengo 2 Pyro, necesito una más. Joder. Pues vamos por culo. Conversión de metal Pyro, pues venga, convertir. Vale, y ahora sí, metemos con esto. Vida. Vale, ya he declarado el fin de la ronda. Y me da a mí que también. Porque esto ya no me sirve para nada. Fin de la ronda. Fase final. Me dan 2 cartas. Jutao y un chile o algo así. Tu rival empieza a pedir los dos, ¿qué? Ah, vale. Me he alterado. Vale, pues venga, estos 3 se van a tomar por culo. Vale, Pyro. Buenísimo, me encanta. Fase acción, empieza ella. Hostias. Buah, cuando salga el Kaella. Cuando salga el Kaella me va a reventar el culo, pero de una manera increíble. Y me cambias rosa. Hay que joderse, macho, en esta vida.
Vale, pues yo voy a utilizar esta carta para poder cambiar de personaje sin que me cueste ningún dado. O sea, para que sea un... De hecho voy a cambiar a Gaia, ¿no? Bueno, no, Gaia no. Claro, no tengo dados para Gaia. Acción rápida. Let's finish this Bien. swiftly. No me consume nada. ¿Y esto qué es? Antes de que termine un ataque en ronda, consumir un dado menos de infligida. No, ¿y esto? Escoge una invocación enemiga para destruirla. Escoge una invocación. ¿Me estás haciendo? Objetivo no válido. ¿Cómo? No he entendido, pero bueno, da igual. Vale, pues sí. Podemos hacer un ataque normal, ¿no? O sea, dos, claro, no me hace falta utilizar todo. Y con esto ya la matamos. Y me las he puesto los dados para atacar ahora. Darn. I didn't factor that into the equation. Bueno, te jodes. Dale, reina. El verdad ha quedado... Joder, te rindes enseguida, hija mía. Es que esta... Escoge una invocación enemiga para destruirla, o sea... Arrastra... Joder, no puedo. No, no sé. Voy a meterle otro ataque de estos. No tengo nada para meterle, ¿no? No. O, ¿cuánto me cuesta? 3, vale. Es que me cargo al Diluc, ¿eh? Me la pela. Ay, claro. No, no, espérate, pero ¿cuánto me consume la ulti? 4, claro, necesito 4 dados. Y esto me consume un dado. Nada. Ahora hay que joderse. Me ataca. Y así ya cargas la ulti encima. No, cabrón, no puedo utilizar la ulti porque no tengo dados suficientes. Venga, fin de la ronda. Está complicado el juego, aunque no parezca. Joder, mono. Tu rival empieza. Fase de lanzamiento, es decir, fase de dados. Vale, pues voy a cambiar estos 3. No pairo, ninguno pairo. Vale, pero mando a los críos. Turno el rival. Me cago, yo me ha salido. Vale, tú vas a comer una ulti que lo vas a flipar, te lo juro. Vale, ¿eso qué hacía? Gasta 2 elementales para convertirlos en 2 omnidados. Pues sí. Bueno. Le quito a ella y ya está, pasada. Le quito a ella y que se joda. Vale, usar carta. Lo convertimos en omnidados. Esta que sirve cuando el personaje usa una habilidad hace 40... No. Vale, pues venga, vamos a usar la ulti. Menos 8 de vida, pues te vas a cagar encima, chaval. Y tan solo me queda uno, que es Kaella. Oh, I wasn't expecting that. Creo que soy bastante malo en este juego, pero da igual. Madre mía, se rinde enseguida y aleja mía. Vale, vamos a cambiar de personaje. Vamos a utilizar este. I want to help. Sacamos a la causa. Esto no me sirve para nada, pero da igual. Y vamos a utilizar este. Ya que lo tenemos, ¿no? Pues por lo menos ir quitándole vida. Y ya está. Fin de la ronda. Fase final. Me dan 2 cartas. Daño crío y elemental. Vale. A ver, está entretenido el juego al final del día, pero... esto es fuera. No me sirve. Madre mía, todo el hidro, chaval. Madre mía. Turno del rival. No tiene ninguna ulti. Y yo creo que voy a cambiar de personaje. Pero esto no sirve para nada, tío. Es que... Objeto no válido. Vale, vamos a cambiar de personaje. Vamos a utilizar un dado hidro. El personaje consume un turno, entonces pues claro. Pero ha declarado fin de la ronda. Joder, qué mal los dados le tiene que haber salido para que todo el rato esté rindiendo. ¿Y por qué he cambiado a ella si tengo un dado y... Bueno, da igual. ¿Te voy a meter esto? No, no. A este. ¿Cómo le meto a...? ¿Pero por qué? Escoge... ¿Pero por qué no me deja meterle la espada? Escoge un personaje para equipar el mandoble. Vale, pues a este no. A este, pero me lo quita.
Ah, que es un mandoble. Vale. Claro, vale. Lo acabo de entender, perdón. Este. Confirmar. Vale. Ya utilizamos esto. Menos 3 de vida. Me sirve. Toma, y se queda 4 de vida. No puedo hacer nada más. A no ser... Claro. Convertimos. A no ser... Convertimos. A no ser... Convertimos. A no ser... Convertimos. No puedo convertir nada más porque no tengo más dados. Bueno, pues en la fin de la ronda. Quería hacer la ulti, pero no tengo más dados. ¡Ojo! Tu rival empieza. Ok. Vale, vamos a cambiar estos dos. Perfecto. Me sirve. Tengo 4 para lanzar la ulti de caída, sí, perfecto. Quítame lo que quieras, Rey. Y estas cartas que sirven, escoge una de tus invocaciones para aumentar en uno su número de usos. Destruye todas las cartas de invocación, incluyendo las tuyas del enemigo, pero bueno. No, vamos a utilizar esto. Menos 1 de vida. Pero qué mierda es este. Inflige un punto de daño crío y menos. Bueno, vamos a usarla. 1 de vida, es que la mierda, ¿no? Turno del rival. Ha declarado el fin de la partida. O sea, el rival ha declarado el fin del juego. Y nos lo vamos a cambiar. Sí, quiero usar el de Peira. I can do it. Hola, ¿qué dices? Que cada turno le va quitando... Buah, eso es la hostia, entonces. Porque ya está muerto. Vale, hemos ganado. Son lentos, los juegos estos. Aquí llevamos 27 minutos de vídeo. I can't believe I lost when we had the exact same character cards. The rules must be more complicated than I first thought. Every decision is a difficult trade-off in this game. If there was only a way to transplant the arms of the 2 standby characters onto the active character's body. That's not how the rules work, Sucrose. Don't be a sore loser. That kind of thing is looked down on in TCG circles. Oh, I am sorry. I was beaten fair and square. I know that. I just can't stand losing. But it was a fun match. Paimon didn't know you could get so competitive, Sucrose. I always get a little upset when I lose. It's like that with my research, too. It always gets to me when my experiments don't go as planned. Especially when there's an alchemy genius like Albedo around to compare myself to. You lost me at alchemy and experiments. But I'm pretty sure it's normal to feel that way. Playing cards is no different. Each game you lose makes you want to win the next one to settle the score. And the desire to win pushes you to improve your strategy and build a better deck. Seizing victory through a winning combination of luck, skill, and experience is where all the fun of Genius Invocation lies. But what if you keep trying and never win a single game? A losing streak, yeah. That'll definitely get you down. But it's way better to keep trying until you win than to just accept you're a plain old loser and give up. You make a good point, Diona. Besides, Sucrose, you're already making great progress. It'd take at least 8 of our regular booze hounds to match your level. You played well this last match. Thank you. I'm just a little disappointed to lose, that's all. But Genius Invocation TCG is a really fun game. Good! Having fun is the main thing. If you ever want to play again in the future, feel free to come by the Cat's Tail. But don't expect me to play with you. I just mean, this place probably has the right atmosphere. I'll definitely be back. Alright. I think you should have all the basics down by now. I need to get back to bartending. Shiyan's likely been busy making his tavern more popular with his delicious cocktails. Pui, pui, pui. And we can't have that.
Burning Mondstadt's wine industry to the ground keeps me pretty busy, you know. So if you need any more help, go bother Shuyun. Vale, pues ya hemos terminado. Habla con Shuyun. Me da a mí que es que va a haber más historia. Voy a dejarlo aquí porque ya pues, llevamos media hora de episodio. Espero que os haya gustado. Y nada, gracias.